Bueno, y justamente estos dos elementos mencionados aquí, experiencia y bases teóricas, es algo que está escrito hasta ahora. Es decir, no vayan a pensar que lo que hagan en el escritorio es la Biblia y no se mueve nada. Aquí este caballero dice, la experiencia va antes que la razón. Es decir, no traten de ser abogados y querer justificar lo injustificable, tratar de demostrar lo indemostrable. Eso es lo que está diciendo acá, ¿no? Entonces, a veces la práctica, lo que uno ve durante el funcionamiento de estas estructuras, nos hace cambiar de parecer, ¿no? Es decir, nos cambia un poco la mentalidad para poder seguir trabajando y uno empieza a cuestionar, ¿no? A cuestionar muchas cosas, ¿no? Bueno, siempre hubo mucho de empirismo en la hidráulica. Es decir, formulitas deducidas en algún lugar que servían solo para ese lugar, experimentos, mediciones, etcétera. Sin embargo, se han ido aplicando estas situaciones empíricas, se las ha ido mejorando y actualmente todavía se tienen problemas porque no siempre lo que vamos a diseñar o calcular o tratar de mostrar es lo que vamos a ver en la realidad. Entonces, ese es el gran problema de la hidráulica. Es decir, todavía hay mucho que manejar. Bueno, siempre hubo problemas porque resolver la hidráulica clásica, las ecuaciones clásicas de Navier-Stokes, las ecuaciones de Saint-Venant, que son las ecuaciones diferenciales de la hidráulica, son ecuaciones que normalmente se resolvían o se resuelven por métodos numéricos, con el uso de diferencias finitas, actualmente hasta con elementos finitos, y ahora se manejan mucho los llamados modelos matemáticos, gracias a la existencia de los computadores. Es decir, allá por el año 40, 50, 60, la hidráulica estaba estancada porque no habían computadores y resolver un canal simple implicaba pues resolver las ecuaciones diferenciales tridimensionales en forma iterativa y eso era pues como decimos una tortura. Entonces ahí se estancó la hidráulica, es decir, hasta la década del 60 más o menos estuvo estancada la hidráulica porque no porque la gente no quería investigar, sino porque no había cómo resolver esas famosas ecuaciones hidráulicas, ¿no? Las ecuaciones de la hidráulica. Y bueno, ya con el computador la cosa ahora se ha vuelto, si vale el término, pan comido, ¿no? Entonces ya hay modelos matemáticos 1D, 2D, 3D, que permiten resolver la hidráulica a cualquier escala. Solamente se necesita un buen ordenador con una buena capacidad de memoria y uno puede resolver problemas de tipo tridimensional o flujo tridimensional, que se lleva en 24 horas, en 48 horas, en 72 horas, es decir, trabajando a full en el computador, ¿no? Es decir, haciendo trabajar el computador con algún modelo matemático. Ok. Sin embargo, no todo lo que existe también es pues aplicable. Entonces ahí hay un gran problema. Entonces lo que uno pretende aplicar o quiere aplicar, tiene que aplicarlo según ciertas necesidades. Es decir, porque
Si la teoría diría aplique lo que existe a ojo cerrado, pues estaríamos como en el año 64, 60, por ahí, parados, porque no podríamos resolver. Primero tendríamos que aprender a modelar, o sea, manejar modelos matemáticos, y todo el mundo debería tener computadores de alta potencia. Entonces sería complicado. Entonces, en la práctica, ¿qué ocurre? La hidráulica se la maneja de acuerdo a necesidades, porque no todos los proyectos hidráulicos son de la misma característica, de la misma magnitud, ni tampoco requieren, pues, la hidráulica compleja. Entonces, cada proyecto tiene su particularidad y lo que hay que hacer es adecuarnos a esa realidad, a esa particularidad, para aplicar la hidráulica. Bueno, ¿algún comentario sobre eso? Entonces, fíjense que hemos visto cositas muy puntuales de lo que realmente implica la hidráulica como tal, ¿no? Y bueno, tenemos que nosotros direccionarnos según nuestras necesidades. Bueno, empezamos a ver algunas aplicaciones. Entonces vamos a aplicar la hidráulica a todo lo que signifique proyectos relacionados con agua, ¿no? Se puede aplicar a proyectos de abastecimiento de agua potable, pues ya lo han hecho, sanitaria. Se puede aplicar la hidráulica a proyectos para generar energía hidroeléctrica mediante tuberías presurizadas, turbinas, etcétera. Se puede aplicar la hidráulica para proyectos de desarrollo productivo, riego. Se puede aplicar la hidráulica a todo lo que signifique drenaje en todo el sentido, drenaje de agua de lluvia, también se puede utilizar para drenaje agrícola. Podemos aplicar la hidráulica para el manejo de inundaciones, control de inundaciones. Y bueno, es decir, pueden haber muchas aplicaciones de la hidráulica. Es decir, todos estos proyectos requieren de infraestructura hidráulica. Entonces, esa infraestructura hidráulica se la diseña a partir de la hidráulica que ya todos conocen, ¿no? Bueno, entonces para ya direccionarnos un poco a la materia, porque vamos a hablar de obras hidráulicas pequeñas o obras hidráulicas menores. En general, pues se hacen algunas consideraciones, algunas simplificaciones que nos ayudan mayormente no a resolver o a entender la hidráulica como tal, sino a resolver problemas prácticos, a simplificar cosas. ¿Para qué? Para que no apliquemos pues las leyes de la hidráulica a rajatabla en cualquier tipo de proyecto, ¿no? Cosas que suponemos, por ejemplo, físicas. O sea, aquí hay leyes físicas incuestionables, ¿no? Simplemente hay que aplicarlas de acuerdo a necesidades. Podríamos aplicar, por ejemplo, la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, la tercera ley de Newton. Si esas leyes se pueden aplicar a muchas áreas, no son cuestionables porque todo está escrito, eso funciona sí o sí. Entonces hay que recordar un poquito qué de estas cosas nos pueden servir para nuestro propósito. Ya cuando empecemos a hacer calculitos, va a ver que no todo es complejo, dependiendo justamente de la magnitud de un trabajo.
Entonces, uno justifica las decisiones que va a tomar para diseñar una estructura, suponiendo que no van a haber grandes errores en el diseño. Por ejemplo, yo quisiera diseñar un canal para conducir agua. Entonces podría hacer un diseño unidimensional, podría ser un diseño bidimensional, o sea, con flujo bidimensional, y comparar qué ocurre. En el 1D, muy rapidito, ecuaciones lineales. En el 2D ya aparecen algunos elementos diferenciales, pero que también se pueden resolver. Pero si yo trato de comparar el 1D con el 2D en estructuras pequeñas, me voy a dar cuenta que la diferencia entre lo calculado en 1D y lo calculado en 2D normalmente pues no va a pasar del 10%. Y son errores de 1%, 2%, 3%. En ningún caso van a haber errores del 20, 30, 50%. Eso ya es fatal. Entonces la simplificación y la suposición que haga para definir cómo voy a diseñar va a estar siempre por debajo del 10%. Casi siempre digo, porque depende también del tipo de estructura que diseñe, ¿no? Ok, entonces esa es una gran ventaja que nos permite hacer simplificaciones. Segundo elemento, como las ecuaciones de la hidráulica son de tipo 3D, las ecuaciones de Navier y Saint-Venant, entonces, ¿qué se puede simplificar sin alterar mucho? Entonces, en estas ecuaciones, por ejemplo, aparece una parte de la ecuación que dice, bueno, hay que calcular la derivada del peso específico respecto al tiempo, por decir algo. Si eso está escrito en una de las ecuaciones. Entonces, si yo voy a ir a resolver esa ecuación diferencial, ya me voy a empezar a complicar y, bueno, y la cosita se me pone pesada. Entonces yo puedo decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si tomo la suposición de que el peso específico del agua va a ser constante en el tiempo? Es decir, no va a cambiar, va a ser, como decimos, 1, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir con la ecuación? La ecuación decía la derivada del peso específico respecto al tiempo. Entonces, ¿qué pasa con ese término? Si es constante, ustedes saben que la derivada de una constante, ¿cuánto vale? A ver, rapidito. Derivada de cualquier constante, ¿cuánto vale? Cero, ¿no es cierto? Entonces, fíjense qué ha pasado. La ecuación diferencial que tenía la derivada del peso específico del peso del tiempo, yo le pongo cero y mi ecuación se me ha simplificado. Entonces, me he evitado un enorme problema. ¿Cuánto habré cometido de error al hacer esa simplificación? Yo les garantizo que nunca van a pasar más del 10%. Por lo tanto, mi simplificación es válida. Entonces, una de las técnicas o secretos que se tiene en la hidráulica es cuando uno va a simplificar flujo 3D a 2D a 1D, tiene que trabajar a las simplificaciones con estito, con sus propiedades físicas. Y van a ver que la cosa se le simplifica enormemente, ¿no? ¿Y por qué? Entonces, aquí ya viene responsabilidades. Si uno hace una simplificación, pone un supuesto, entonces está firmando el que hace esto, ¿no? Es de total exclusividad del proyectista. Entonces ahora inclusive esto ya se ha minimizado porque muchos programas que manejan la hidráulica ya tienen las suposiciones para manejar flujo 1D, 2D,
Por lo tanto, simplemente hay que manejar esos programas que ya está contemplando todo esto, están contemplando las simplificaciones, los errores, etc. Es decir, ya la hidráulica, podemos decir ahora, fluye, pero muy bonita. O sea, nos han aliviado de un trabajo enorme que había antes, ¿no? Entonces, los programitas ya manejan muchos flujos y simplemente uno tiene que tomar la decisión de cuál va a calcular, qué va a correr y listo, ¿no? Y se va a dar cuenta que no es nada complicado. Bueno, por suerte, ¿no? Ok, entonces esa es la base de la hidráulica, esa es la fundamentación que se maneja siempre el hidráulico. Y vamos a recordar aquí un poquito, porque esto es un recordatorio de seguramente a lo que ya conocen, para que después empecemos a trabajar. Entonces vamos a caracterizar qué tipo de flujos aparecen en la hidráulica, cómo se los maneja, qué criterios se utilizan, y van a ver que son cosas bastante sencillas. Primero la parte dimensional, 1D, 2D o 3D. Entonces eso está gobernado por la ecuación de Euler, ¿no? Por eso decimos, la dimensionalidad representa la descripción euleriana del movimiento del vector velocidad. Este vector velocidad va a tener tres componentes y de acuerdo a esos tres componentes vamos a tener los diferentes tipos de flujo. Entonces la ecuación del vector velocidad viene dada en función a esos tres elementos. Pero además, la hidráulica también considera variabilidad del vector velocidad a lo largo del tiempo. Es decir, no siempre el flujo es estable, es decir, no cambia con el tiempo, sino puede cambiar a lo largo del tiempo. Entonces son estas cuatro variables las que gobiernan pues el vector velocidad. Y de aquí salen pues los tres tipos de flujo dimensional: 3D, 2D y 1D. Flujo 3D, tres coordenadas, que significa que el agua se mueve en tres direcciones. Y aquí un poquito lo dejamos de lado todavía la parte de temporalidad, no hablamos de tiempo. Por eso aquí decimos, aunque el flujo sea estable, la solución es compleja, anulando, suponiendo que esto sea permanente, flujo permanente, ¿no? Es otra cosa. Pero espacialmente vamos a manejar estos tres elementos. Entonces, flujo tridimensional, donde el agua se mueve en tres direcciones, puede aparecer pues en la práctica en algunas situaciones. Se puede haber en algunos lugares, ¿no? Entonces, habrá que manejarlo como 3D, porque existe la necesidad para una determinada estructura que el flujo sea tridimensional. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de flujo tridimensional? O sea, ¿dónde el agua se puede mover en las tres direcciones? Hacia adelante, izquierda, derecha o hacia abajo. ¿Dónde habrá el movimiento 3D? Es decir, el vector velocidad se está moviendo en las tres direcciones. A ver, un ejemplo de esto. Bueno, masas de agua, ¿no? Las grandes masas de agua son las que tienen siempre flujo tridimensional. Y las masas de agua pueden estar pues en los mares, pueden estar en los lagos, puede presentarse en los ríos grandes, caudalosos, anchos, también puede presentarse en los embalses artificiales. Pues allí se podría hacer un análisis tridimensional del flujo, ¿no? Pero hay que ver para qué serviría hacer ese análisis 3D en esas estructuras. El flujo dimensional ya es un poco más frecuente, solamente se manejan dos dimensiones, y esto es típico especialmente en los embalses. O sea, en los embalses normalmente se manejan dos tipos de flujo.
Uno longitudinal, por la entrada del río al embalse, y el otro es el flujo vertical o en algunos casos horizontal, dependiendo también de la magnitud del embalse. A veces la velocidad del agua se siente hacia izquierda o derecha cuando entra al vaso, al embalse, o a veces directamente el flujo de agua va hacia el fondo generando ciertos remolinos, ese tipo de cosas. Entonces ahí se puede manejar el flujo bidimensional, se puede manejar también esto en los ríos ya aparece flujo bidimensional. Y el flujo unidimensional es el flujo ideal, el flujo clásico, el flujo que mayormente se maneja en todo tipo de proyectos. Es decir, aquí está el flujo muy bien simplificado para tuberías, canales, ríos. Entonces es una gran simplificación del flujo 3D y aquí ya se manejan ecuaciones mucho más sencillas. Bueno, esos son los tres tipos de flujo. Entonces, cuando hablemos de obras hidráulicas menores, vamos a caer normalmente en esta categoría, porque son estructuras pequeñas que no ameritan el flujo 2D menos el flujo 3D. Otra característica de los flujos en hidráulica. Según la viscosidad, pueden aparecer algunas situaciones, ¿no? Flujo laminar, turbulento, transicional. En la práctica, o es blanco o es negro. Así se maneja eso, ¿no? Y obviamente en la teoría, pues, aparecen varios flujos de este laminar hasta llegar, pues, al turbulento. Pasan por flujo transicional, altamente turbulento, turbulento rugoso. Bueno, eso es todo lo que ha significado, pues, experimentación por los investigadores para definir qué tipo de flujo hacía. Muchos detalles existen. Entonces, si uno se va a la práctica, ya no va a hablar de flujo transicional, de flujo ligeramente turbulento, altamente turbulento o turbulento rugoso. Va a hablar de blanco o negro. Entonces la pregunta es, ¿qué manejamos? ¿Laminar o turbulento? ¿Manejaremos los dos? Yo quiero hacer un canal, o quiero hacer una captación, o quiero hacer un desarenador. ¿Será flujo laminar? ¿Será flujo turbulento? O si van a utilizar tuberías, ¿habrá flujo laminar? ¿Habrá flujo turbulento? Sí, nos vamos a dar cuenta que lo único que funciona es esto. Así de simple. Flujo laminar. A ver, ¿dónde vamos a ver el agua que se mueve con flujo laminar? ¿Habrá? Esto se presenta en procesos físicos, por ejemplo, cuando hablamos de evaporación o evapotranspiración o infiltración, donde el agua se mueve pues a velocidades insignificantes, entonces ahí podemos hablar de flujo laminar. Pero cuando hablamos de obras hidráulicas, pues el flujo laminar definitivamente no existe. Es pura ficción, ¿no? Entonces, ¿qué es flujo laminar? Viscosidad que controla la inercia. Así de simple. Lo viscoso es más fuerte que lo inercial, o sea, que lo que genera la gravedad. Es decir, esto es, de manera pegajoso, ¿no? Entonces, el agua no puede vencer lo pegajoso a través de la gravedad. Eso es difícil, por eso se llama flujo laminar, ¿no? Entonces, flujo laminar, ustedes hagan la prueba, ¿no? Échenle miel a una pared o a una puerta
Entonces va a tardar pues una semana en bajar desde el umbral hasta el piso la miel, ¿no? Va a bajar obviamente con flujo laminar, pero eso en la práctica con agua no existe. Transicional, bueno, mejor ni lo miramos, ¿no? Y hay algo que se controla acá, que a veces es necesario porque hay que controlar y nos ayuda un poquito a resolver un problema hidráulico, es qué ocurre con el flujo turbulento. Y también ahí puede entrar lo transicional. Si hay alguna forma de decir, bueno, por ejemplo, pérdidas de carga en este tipo de flujos, cómo lo calculo, de qué factores depende, etcétera. Entonces ya cuando necesito hacer esas cosas, voy recurriendo a algunos parámetros que tienen que ver con el flujo debido a la viscosidad. Y se manejan tres elementos, tres parámetros que son llamados escala de longitud, escala de velocidad y la viscosidad cinemática, obviamente, por supuesto. Entonces, los tres parámetros relacionados forman el llamado número de Reynolds, que nos va a permitir identificar dónde está cayendo nuestro flujo. Por aquí o por aquí, ¿no? Entonces, ese numerito tiene simplemente esa finalidad. Pero puede ser utilizado este numerito que es un identificador, también puede ayudarnos a calcular algunos otros parámetros hidráulicos que también son necesarios en el diseño. Es decir, no es un simple identificador de turbulencia o no, sino también es un parámetro a veces necesario en algunos cálculos hidráulicos. Bueno, y consideraciones del flujo laminar, número de reinos pequeños, número de reinos grandes, todo esto lo pueden encontrar en cualquier libro de hidráulica. Entonces ahí viene con números, qué sé yo, de 0 a 1000 laminar, de 1000 a 10.000 intermedio, de 10.000 a 1.000.000. Entonces eso ya viene tabulado en todos los libros, está en los ábacos, todo. Entonces no hay nada novedoso aquí ya, ¿no? Lo que sí nos interesa de gran manera, después de las simplificaciones de los flujos 3D, 2D, es esto. ¿Cuál es el comportamiento de la velocidad del tirante en un flujo? Y eso nos va a ayudar muchísimo en el diseño. De hecho, el diseño de estas estructuras hidráulicas que vamos a manejar están basados en este criterio de la variabilidad de la velocidad y el tirante. Entonces hay que saber manejar esto. Parece que fuera muy amplio porque en los libros de hidráulica nos muestran varios así. Al final uno termina más confundido que otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa variabilidad de la velocidad y el tirante? Eso tienen que entender muy bien. A lo largo, por ejemplo, de un canal, como ejemplo, yo puedo empezar, o sea, el agua puede empezar a bajar desde la parte alta de un canal, puede empezar con una velocidad, por decir algo, 1 metro por segundo. O sea, así está bajando el agua desde el inicio del canal. Pero cuando el agua ha recorrido, qué sé yo, 100, 200, 500, 1000 metros, la pregunta es, ¿ese 1 metro por segundo seguirá siendo el mismo? ¿Será constante? Entonces, ahí hay que analizar qué pasa si eso puede ser constante y qué pasa si eso no es constante. Por eso estamos hablando de variabilidad. Entonces, dependiendo si varía o no varía esto, ya viene un nombre propio para esa variación de velocidad. Lo mismo ocurre con el tirante.
En el mismo canal yo puedo partir con un tirante que, por decir, de 1 metro, tirante de agua 1 metro. Al cabo de los 1000 metros, ese tirante seguirá siendo 1 metro, aumentará, disminuirá. Entonces, eso me va a definir también un tipo de flujo dependiendo al tirante. Entonces, estos son las dos variables más importantes que nos definen el tipo de flujo para los diseños. Entonces, vamos con los dos tipos puntuales. Flujo uniforme. Flujo uniforme quiere decir que nada varía. La velocidad de principio a final en un canal es la misma. El tirante de agua desde el principio del canal al final del canal es el mismo. Por lo tanto, variabilidad de velocidad y tirante nula. Que no varían a lo largo del espacio. Bueno, menos en el tiempo. Después vemos la parte temporal. Entonces, este tipo de flujo llamado uniforme es lo que se llama flujo ideal. Y muchas veces, o en gran parte de las obras hidráulicas pequeñas, pues se maneja este flujo ideal, suponiendo que no varía ni la velocidad ni el tirante. Y en realidad eso no es cierto. Pero entonces hay un error, ¿no? Si estoy suponiendo que esto no varía y en realidad yo sé que sí varía, entonces hay un error en el cálculo. Pero si hago el cálculo en obras hidráulicas pequeñas, me voy a dar cuenta que si calculo con flujo ideal y con flujo no ideal o flujo real, voy a ver que los errores me van a salir por debajo del 10%, con toda seguridad. Por lo tanto, esto es válido. El segundo tipo de flujo, no uniforme. Entonces, aquí sí ya estamos diciendo que tirante y velocidad varían. Varían con el espacio. Entonces, no hablamos todavía del tiempo. La velocidad y el tirante varían espacialmente a lo largo de un conducto. Puede variar temporalmente, pero eso ya implica otro tipo de flujo. Entonces, por ahora estamos suponiendo flujo permanente, es decir, que no cambia con el tiempo. Entonces, cambia con el espacio, pero no cambia con el tiempo. Esto es lo que realmente ocurre en la vida real. Todas las estructuras hidráulicas, canales, desarenadores, qué sé yo, vertedores y lo que encuentren, siempre funcionan con flujo real, tienen flujo real, donde el tirante y la velocidad son siempre cambiantes. Entonces, en nuestro caso vamos a trabajar con esto o podremos trabajar con esto. Si los comparamos, nos vamos a dar cuenta que manejando los dos flujos, los resultados son casi los mismos. Errores muy por debajo del 10%. Finalmente, se maneja un otro elemento de flujo caracterizado por su régimen, que también relaciona el peso del agua con la velocidad, el peso del flujo del agua y la velocidad del agua. Eso se llama fuerzas gravitacionales, o sea, originadas por la gravedad o el peso del agua, y las fuerzas inerciales, producto de la velocidad que adquiere el agua. Entonces, a veces la parte gravitacional es mayor a la inercial, o a veces la inercial es mayor a la gravitacional. Entonces, el régimen de flujo basado en estos dos elementos nos permite definir un indicador.
ese indicador se llama número de flujo. Aquí arribita, en el numerador, están las fuerzas inerciales y en el denominador está la parte gravitacional. Ahí están las fuerzas, ¿no? Gravitacional en el denominador, inercial en el numerador. Entonces el número de Freud, si esto es mayor a lo de abajo, esto va a ser mayor a 1. Si esto es menor a todo esto, va a ser menor a 1. Y si esto es igual a esto va a valer 1, ¿no? Entonces de ahí sale el número de Freud adimensional que dice lo siguiente. Estos son los tres tipos de flujo que se presentan de acuerdo a cómo se comportan las fuerzas inerciales y las fuerzas gravitacionales. Entonces, hacemos un resumen de estos 4 elementos que acabamos de ver. La dimensionalidad en obras hidráulicas menores siempre apunta a esto. 1. Segundo, de acuerdo a este parámetro, el flujo siempre va a caer en turbulento. 2. De acuerdo a la variabilidad de velocidad tirante, normalmente vamos a manejar uniforme. Pero podemos también manejar no uniforme. Ese sería el tercer aspecto. Es decir, podemos manejar ambas cosas, predominantemente uniforme. Y por último, hay que manejar estas 3 cosas. La pregunta es, ¿cuál de los 3 manejaríamos aquí? ¿O cuál deberíamos manejar? ¿Flujo subcrítico, flujo crítico o flujo supercrítico? ¿Qué deberíamos escoger aquí? A ver, comenten. Así como hemos ido escogiendo aquí uniforme, no uniforme, aquí hemos manejado turbulento, que hemos escogido unidimensional. ¿Qué escogeríamos de aquí o qué escogerían ustedes de aquí? ¿Cómo deberíamos trabajar? A ver, algunos comentarios para acabar esto. ¿Cuál creen que deberíamos manejar? ¿Los 3? ¿1? ¿2? A ver, opiniones de Tito. ¿Qué vamos a manejar con frecuencia, no? Lo que más manejamos es esto y esto, ¿no? Los incisos C y D son los que más se manejan, porque los demás están ya implícitos. Entonces ahí dice, Cruz dice subcrítico. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? Alguien que diga supercrítico, alguien que diga crítico, a ver, justifiquen. Nadie opina, todos han llevado hidráulica básica, ¿no? Ya deberían dominar estos conceptos. Ya, Manzano también dice subcrítico. A ver, Bejarano, ¿cuál manejamos? Aurelio Bejarano, ¿qué manejamos?
No hay Bejarano, está de vacaciones. A ver, Germán Contreras, ¿cuál manejamos? No hay Contreras tampoco. Lady Cáceres, a ver, comente. Tampoco hay Lady Cáceres. Alex Mercado, a ver, comente. Karina Olivares, comente. Bacaflor, a ver, Ignacio Bacaflor. Pueden chatear, no hay problema, ¿no? Si no funciona el micrófono, chat. Subcrítico nomás. Bueno, aquí ocurre lo siguiente. Lo ideal sería trabajar aquí, en subcrítico. Sin embargo, cuando uno hace diseños y se encuentra con topografías que no son bonitas, le va a aparecer esto con toda seguridad. Y si aparece esto, no quiere decir que no hay que diseñar. Hay que diseñar la estructura para que funcione con flujo supercrítico. Entonces, aquel diseño es con los dos, subcrítico y supercrítico cuando corresponde. El flujo crítico va a ocurrir cuando haya un cambio de aquí a aquí o cuando cambie de aquí a aquí, va a aparecer en alguna parte del flujo crítico. Pero no se calcula o no se hacen cálculos hidráulicos de obras hidráulicas con flujo crítico. Funcionan con subcrítico o van a funcionar con supercrítico. Y obviamente de por medio va a aparecer un flujo crítico que, bueno, en alguna parte del sistema. Bueno, eso es una introducción rápida, un repaso rápido de lo que es la hidráulica que ya todos conocían. ¿Alguna consulta para salir de acá? ¿Está todo bien? ¿Algunas dudas? Bueno, supongo que todo está entonces clarito.
Entonces nos vemos el día lunes a las 7:30 de la mañana.